Bendiciones a todos. Es para mí una alegría el poder estar enfrente de esta cámara para poder hacer un video más donde tendré la oportunidad de poder compartir algo acerca de las convicciones personales que yo tengo acerca de la Biblia. Y hoy quisiera yo compartir un pequeño tema que en verdad no es un tema grande, sino que yo le puedo llamar que es un pequeño tema básico que cada persona puede hacer, creo, un estudio más profundo de lo que voy a hablar, pero también yo solamente quiero decir de que yo comparto esto porque es una convicción la que yo tengo de la palabra de Dios y que no la escuché de otra persona o no lo miré algún video, sino que yo mismo me he tomado mi tiempo para poder escudriñarla, leerla y por sobre todo pidiendo al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo que me guíe a estudiar, a leer lo que es la palabra de Dios. Y en este momento yo quisiera hablar acerca de el bautismo en el Espíritu Santo. Y antes de decir lo que quiero decir, yo quisiera leer la Biblia y se encuentra en el libro de los Hechos. Tengo aquí en este lugar la Biblia, mis pequeñas notas. Si de repente me ven que me agacho un poquito es porque tengo la Biblia y tengo mis pequeñas notas también. Y voy a compartir esto, pero también creo que son muchos creyentes que van a observar, van a ver este video y creo yo de que nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos dé testimonio de las cosas que nosotros estamos escuchando. Muchas veces vemos cosas que no tienen bases bíblicas y las estamos viendo, pero uno bien puede entender de que no es algo bíblico lo que otra gente está compartiendo. Pero yo aquí en este momento quisiera de que usted me escuchara, pero a la misma vez usted permitiera que sea el Espíritu Santo que le dé testimonio a usted acerca de esta verdad. Tal vez algunas personas creen un poco diferente o han aprendido diferente, pero como vuelvo a repetir, yo solamente quiero compartir lo que es una convicción para mí acerca de la palabra de Dios. Y yo soy un creyente de que creo a las cosas, creo todo, pero que tengan bases bíblicas que estén sustentadas por la palabra de Dios. Pues yo soy dado a creer en todas estas cosas, pero si alguien aparece con una enseñanza y que no tiene ninguna base bíblica, yo soy de las personas que pues no las creo. Pero bueno, vamos a leer la Biblia y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo número 1 y el versículo número 8, que dice de la manera siguiente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, yo dije entonces que el tema se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Creo yo de que en el momento en que nosotros como personas tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y que Dios en su misericordia nos toca a nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado y llegamos a reconocer que en verdad necesitamos a Dios.
llega un momento donde a uno le tienen que enseñar a hacer una oración de fe para poder recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y yo me recuerdo muy bien porque yo en ningún momento pensé que iba a ser cristiano, que iba a ser creyente en Dios. Lo evitaba de cualquier manera, lo evitaba, pero en el momento en que yo tuve la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ninguna persona me motivó o me obligó a tomar una decisión, sino que me di cuenta después de que fue Dios quien tocó mi corazón. Recuerdo que en ese tiempo cuando el predicador hacía el llamado, yo sentía que a mí me estaba hablando y en ese momento habíamos muchas personas ahí, pero yo sentía que el predicador a mí me estaba llamando, a mí me estaba diciendo, bueno, el predicador decía, quien quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, puede pasar al frente y aquí vamos a orar por ustedes. Es lo que el predicador decía. En ese momento yo me puse de pie y yo pasé al frente y me recuerdo de que hicieron la oración de fe por mí. Primeramente me recuerdo que me hicieron reconocer de que yo era un pecador que había pecado contra Dios, pero que en ese momento yo me estaba arrepintiendo de mis pecados y estaba también recibiendo a Jesús como mi Señor y Salvador. Me recuerdo porque para mí fue un cambio muy grande, que han pasado algunos años y que no puedo olvidar esa noche. Han pasado muchos años, pero yo tengo presente qué día fue y qué fecha fue cuando yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Fue una fecha, un día sábado, 9 de la noche, 30 de marzo. Aunque han pasado muchos años, pero me acuerdo muy bien lo que ese día sucedió. Menciono esto porque cuando uno tiene esa bendición muy grande de conocer a Jesús como su Señor y Salvador, surge algo bien grande dentro de uno, porque desde ese momento en que uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador, yo me acuerdo muy bien de mí que empecé a pensar diferente acerca de Dios y que yo no lo entendía en ese momento, pero en mi mente, en mi corazón, había conciencia de que algo había pasado con mí, de que algo estaba pasando en mí. Pero después de haber aceptado a Jesucristo, entonces personas de la iglesia, hermanos de la iglesia, me contactaron, agarraron mi número de teléfono y siempre estuvieron llamándome a que como nuevo creyente tenía que congregarme, tenía que ir a sentarme en la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y para mí fue algo muy bonito porque desde el momento en que yo recibí a Jesús como mi Señor, yo siempre entonces quería ir a la iglesia. Yo siempre quería aprender algo de Dios porque algo había sucedido en mí, algo que jamás en la vida había pasado en mí, pero que en el momento en que yo recibí a Jesús como mi Salvador, algo sucedió en mí. Después de algunos días de estar asistiendo, entonces vino a mí ahora el deseo de poder saber un poquito más de Dios. Vino en mí el deseo ahora de querer hacer algo en la iglesia donde yo estaba asistiendo, porque algo había sucedido en mí. Y lo que ahora puedo comprender es que la conversión que yo tuve hacia el Señor Jesucristo fue una conversión genuina, de tal manera que ahora yo no quería ahora perderme en ningún servicio cristiano, no quería perderme en ninguna reunión, sino que ahora el deseo mío era estar en la reunión, estar en la iglesia.
Y creo yo de que esta es la misma experiencia que toda persona tiene cuando recibe a Jesús, cuando conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Las gentes están contentas, las gentes están contentas, están motivadas, quieren ir a la iglesia, quieren aprender un poco más acerca de la iglesia, porque es una nueva vida que uno ha empezado con Jesucristo. Y menciono esto porque creo que después de uno haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, viene un interés en nosotros en poder hacer algo en la iglesia. Viene ahora en uno un deseo de servir en una congregación, de tal manera que con nuestro servicio podamos darle gracias a Dios por lo que está pasando con nosotros, por lo que empezó a pasar en nosotros y por lo que ahora continúa pasando. Entonces hay un deseo en uno de seguir haciendo algo para Dios. Creo que todo creyente va a estar de acuerdo conmigo, aquellas personas que aceptaron a Jesús como su Señor. Van a estar de acuerdo conmigo que hay un deseo siempre de hacer algo para Dios. Pero resulta en que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creo que también es una enseñanza que otras personas enseñan y hablan y dicen que cuando uno acepta a Jesús, uno recibe todo, uno recibe al Espíritu Santo, ahora uno está lleno del Espíritu Santo y que ahora no hay otra cosa más que hacer porque ahora uno ya recibió todo. Pero lo que yo quiero aquí mencionar es de que cuando uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador, lo que ahí pasa es que uno es sellado con el Espíritu Santo. De esta manera uno viene a ser propiedad de Dios por cuanto uno ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador, viene uno a convertirse en propiedad de Dios. Entonces viene ahora el sello del Espíritu Santo como para hacer ver que ahora uno es propiedad de Dios. Y tengo aquí algunos versículos de la Biblia que lo quiero leer, que está en Efesios número 1, versículo número 3. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, lo que yo sí quiero mencionar es de que cuando uno recibe a Jesús como su Señor y Salvador, uno solamente es sellado con el Espíritu Santo, sellado demostrándonos a nosotros mismos ahora de que somos propiedad de Dios, que ahora tenemos un gran valor porque ahora nosotros somos propiedad de Dios. Entonces, yo solamente quiero mencionar aquí también de que el bautismo del Espíritu Santo fue ofrecido también por Juan el Bautista. Si nosotros ya hemos recibido la promesa del Espíritu Santo en el momento en que aceptamos a Jesús, ¿por qué entonces Juan el Bautista viene a anunciar el bautismo en el Espíritu Santo? Y lo tengo aquí conmigo. Y se encuentra en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 3, versículo 11, donde dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces Juan el Bautista aquí está anunciando de que él está bautizando, pero que atrás de él viene alguien más que bautizará a las personas con fuego y del Espíritu Santo. Significa que entonces que no recibimos el bautismo del Espíritu Santo en el momento en que aceptamos a Jesús, sino que esto es algo que se recibe después. También
puedo ver aquí que el mismo Señor Jesucristo también lo viene a anunciar. Vuelvo a repetir que si nosotros hubiéramos recibido el bautismo del Espíritu Santo en el momento en que aceptamos a Jesús, ¿por qué Jesús lo viene a anunciar entonces? Y aquí lo tengo conmigo y lo tengo aquí en San Lucas número 24, el verso número 49, que dice Jesús: He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder. Jesús está con la gente, está con sus discípulos, pero Él dice, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes, pero quédense aquí en este lugar y esa promesa vendrá. Quiere decir entonces que el bautismo en el Espíritu Santo no se recibe en el momento en que uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador, sino que después de que uno ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, uno tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu Santo y nos metemos a servir, nos metemos a hacer algo para Dios, creo que vamos a fracasar por no tener la llenura del Espíritu Santo, ya que el bautismo en el Espíritu Santo es la investidura de poder que Jesucristo da a los creyentes para que los creyentes puedan dar un testimonio eficaz del poder de Dios. En una ocasión, Pedro fue uno de los discípulos que andaba con Jesús. Pero en el momento en que arrestaron a Jesús, una mujer se le acerca a Pedro y la mujer dice, este hombre es uno de los que andaba también con Jesús. Pero Pedro lo negó. Pedro lo negó y él dijo, no conozco a ese hombre. Y Pedro era una persona que había andado con Jesús, había mirado el poder de Dios, había mirado cómo Jesucristo sanaba a los enfermos, resucitaba al muerto, pero en el momento en que Pedro se encontraba en un peligro que él mismo podía ser arrestado y le preguntaron que si conocía a Jesús, él negó. Más adelantito también otra persona le encuentra y dice, este hombre también es uno de los que caminaba con Jesús. Y él dice que maldijo y negó y él dijo que no conocía a ese hombre. Entonces dice que después de que Pedro había negado al Señor 3 veces, el gallo cantó. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque los cristianos, después de convertido y no estar conscientes acerca del bautismo del Espíritu Santo, podemos meternos a servir a Dios, podemos a lo mejor planear de hacer algo para Dios, pero los cristianos nos enfrentamos con las tentaciones. Si a lo mejor un creyente es soltero y va a la iglesia el creyente, pero el creyente no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, el soltero de repente tiene la oportunidad de conocer a una muchacha y tal vez este cristiano soltero le llame la atención la muchacha y de repente empiecen a platicar, están platicando, pero se empiezan a involucrar en cosas y resulta de que este muchacho puede caer en pecado, hasta es más, se puede acompañar con esta muchacha. Pero ¿qué pasó si este hombre estaba yendo a la iglesia? ¿Por qué cayó en pecado? El problema es que este muchacho no había sido entonces bautizado con el Espíritu Santo, no había recibido, no había sido investido con el poder de Dios y no pudo resistir entonces a la tentación, y este muchacho fracasó, falló al igual que Pedro. Lo que yo veo es de que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia totalmente diferente a la conversión. Entonces yo le invito a que leamos aquí
En el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo número 14, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas aparecidas o repartidas, perdón, como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí llegó un momento donde los creyentes estaban reunidos, pero que ellos no habían todavía experimentado la llenura del Espíritu Santo, pero llegó un momento donde dice fuego se asentó sobre las personas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que cuando una persona es llena del poder de Dios, es una persona que está capacitada por Dios, es una persona que Dios respalda a las personas porque están llenos del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Yo no estoy de acuerdo en personas de que usan ciertas cosas, como vi un video donde una persona agarraba una manguera de agua y les tiraba agua a los hermanos y decía, este es el poder de Dios que está cayendo sobre ustedes. Y la gente, al no tener información de la palabra de Dios, lo creen como una verdad. Creo yo que recibir el poder de Dios es una experiencia sobrenatural que los cristianos recibimos. Aquí también yo estoy viendo una porción de que cuando el Evangelio fue predicado en Samaria, mucha gente se convirtió en Samaria, pero las personas no fueron bautizados con el Espíritu Santo. Sí fueron sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, pero no fueron bautizados con el Espíritu Santo hasta que los apóstoles llegaron ahí al lugar de Samaria. Tengo aquí conmigo mi Biblia donde yo lo voy a leer y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo número 8, el versículo número 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces aquí hay otra gran verdad donde podemos aprender de que el bautismo en el Espíritu Santo no se recibe en el momento en que uno acepta a Jesús, sino que esto es después de que uno haya recibido a Jesús, es después entonces que uno es bautizado con el Espíritu Santo. Pero tengo también acá de que una señal externa de recibir el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y lo tengo, por supuesto, lo tengo escrito por acá también, el cual lo tengo en el libro de los Hechos, capítulo número 10, el versículo número 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, creo yo de que recibir la promesa del Espíritu Santo, una vez más lo vuelvo a mencionar, es recibir la investidura de poder para poder ser y dar un testimonio eficaz allá afuera
acerca de las cosas de Dios. Creo que hay personas que tienen temor. Muchas gentes llegan a reconocer que en verdad necesitan a Dios, que están necesitados de Dios, pero que tienen problemas porque algunas personas mencionan de que creer en Dios es algo serio y que no podemos como jugar con Dios, meternos y después caer en pecado y hacer lo malo. Creo yo de que las personas deben pensar esto. Al aceptar a Jesús debe haber un interés en poder recibir el bautismo del Espíritu Santo para poder entonces ser victorioso en todas las áreas de nuestras vidas. Creo yo de que el poder del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Yo no puedo pensar en que me dé a mí mucha risa y es porque estoy lleno del Espíritu Santo, estoy siendo lleno del Espíritu Santo y por eso es que me está dando mucha risa y la gente debe escucharme porque esta risa es del Espíritu Santo. Creo que eso no es bíblico. No está fundamentada en la palabra de Dios, ni tampoco el que usted salga danzando, esté danzando, subiendo sobre las bancas, brincando por allá y que está lleno del Espíritu Santo. Creo que ser lleno del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Le puedo mencionar aquí algo sobrenatural. En el capítulo número 3 del libro de los Hechos, dice la Biblia que había en un lugar llamado La Hermosa, que ya llevaban ahí a un hombre que era paralítico y lo llevaban ahí para poder pedir limosna de las personas que llegaban al templo. Pedro llegó al templo y se encontró con esta persona y esta persona les pidió una limosna. Pero observe bien por acá y escuche bien por acá. Pedro dijo estas palabras: no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada que darte, pero lo que tengo te doy. Pedro le dijo: levántate, ponte de pie, camina. Y aquel hombre se puso de pie y caminó. Ese es el poder de Dios. Pedro, más antes yo lo mencioné, que había negado a Jesucristo, lo había negado, había maldecido y había dicho que no lo conocía. Pero aquí ahora Pedro, como ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, tenía el poder sobrenatural de Dios. Ahora no tenía dinero, no tenía oro que darle a este hombre paralítico, pero tenía el poder de Dios que habitaba en él y él pudo decirle: levántate, ponte de pie, camina. Y el hombre inmediatamente se levantó y caminó, porque ahí mismo el hombre experimentó el poder de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es recibir la capacitación sobrenatural de Dios para poder ser efectivo a todas las cosas. Si usted como creyente todavía no ha recibido todavía o no ha escuchado todavía acerca del bautismo del Espíritu Santo, yo lo invito a que lea la Biblia. Lea la Biblia. Creo yo de que Dios le va a dar el poder a usted para vencer toda tentación, para vencer cualquier cosa que el enemigo le ponga, porque para eso es el Espíritu Santo. Jesús lo dijo: no los dejaré huérfanos, sino que enviaré la promesa del Espíritu Santo y estará con ustedes. Creo yo de que los creyentes podemos ser victoriosos en todas las áreas de nuestras vidas, pero necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Termino y dándole muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video, y quiero decirle de que lo que hoy he compartido no es para pelear, no es para traer controversia con ninguna persona, sino que yo vengo a compartir lo que yo he agarrado y recibido como una convicción y que lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi cerebro y que lo tengo como una convicción de la palabra de Dios. Yo lo invito a que si usted tiene algún comentario o usted quiere comentar algo, yo lo invito a que lo deje, hágame un comentario, escríbame, dígame lo que piensa acerca del tema
y creo que le puedo responder también acerca del tema, ya que creo yo que todo lo que se refiere a la palabra de Dios no se trata de contender, no se trata de ver quién tiene la razón. Si la Biblia, la palabra de Dios, lo dice, lo respalda, yo creo que lo podemos creer y lo podemos recibir. Muchas gracias por su atención. Ha sido para mí un gran gusto el haber compartido esto con usted y espero pronto poder una vez más regresar y hacer un nuevo video más. Recuerde que solamente estamos con el fino deseo de traer ayuda, de traer bendición a todas las personas. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los cuide y los guarde y hasta luego. Amén.